Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie Amazing Spider-Man del 2025, con guión de Joe Kelly y arte de Pepe Larraz. Espero que les guste. La historia comienza en una oficina. Peter Parker está en una entrevista de trabajo. El entrevistador empieza con buenos comentarios, diciéndole que en papel es un candidato ideal. Peter sonríe y responde que espera hacerlo también en la práctica. Comienza hablando sobre su experiencia en Volmatec y su carrera profesional, pero el entrevistador cambia de tema. Se enfoca en su vida personal, remarcando que debió ser difícil todo lo que ha vivido. Peter responde con humildad, diciendo que ha tenido suerte, pero el entrevistador lo corrige. Le recuerda que quedó huérfano, que fue adoptado, que tuvo notas excelentes en la universidad, y luego le lanza los golpes duros. Su doctorado anulado por plagio, la caída de Parker Industries, que, según él, fue algo casi criminal. Peter intenta explicarle, pero el entrevistador pierde la calma. Lo insulta, lo acusa directamente de haberle hecho perder millones. Peter se pone de pie, sin decir más, y sale de la oficina, mientras comenta que todo eso se habría podido hacer por correo electrónico. Luego lo vemos en otra entrevista. El entrevistador le pregunta cómo describiría sus debilidades. Peter, con una sonrisa, responde preguntando si es ahora cuando debe convertir una debilidad en fortaleza, algo como preocuparse demasiado por su trabajo. Y vemos una imagen de una pareja tomándose selfies con Spider-Man, justo mientras él está en medio de un rescate. Pero el entrevistador no está interesado en frases hechas. Le dice que varios de sus contactos mencionaron que su asistencia es inconsistente. Peter intenta disimular y pregunta cuál de sus referencias dijo eso. Más adelante, en otra entrevista, las cosas no mejoran. Peter dice que busca un trabajo de oficina, un lugar donde pueda sentarse. El entrevistador le responde que en su startup necesitan a alguien que se ensucie las manos. Peter asegura que él puede hacerlo. Pero vemos una imagen de Peter probando sus telarañas, las cuales le explotan en la cara. Y ahí se da cuenta de que no se lubrican solas. En otra entrevista, Peter habla de su experiencia en ingeniería química y mecánica. Pero el ojo morado en su rostro distrae al entrevistador, que no tarda en preguntarle qué le pasó. Peter responde que es una historia embarazosa y algo graciosa, y que nunca más va a usar una bicicleta de alquiler. Y vemos una imagen de una pelea contra Sandman, quien le arroja a la cara una tapa de alcantarilla. Como respuesta, el entrevistador le pregunta si estaría dispuesto a hacerse una prueba de drogas. En otra entrevista, Peter se da cuenta de que varios empleados de la compañía están atentos a su conversación. El entrevistador le dice que es una especie de celebridad geek y que todos quieren saber qué piensa realmente sobre su antiguo jefe, Norman Osborn. Y vemos una imagen de una pelea contra Green Goblin, quien intenta ahorcarlo. Peter responde que Norman podría ser un tipo difícil, pero que es bastante profesional, una buena persona. Incluso afirma que son amigos. Apenas termina de hablar, todos los espectadores estallan en carcajadas. En una entrevista distinta, de pronto suena su celular. Al ver el mensaje, se disculpa rápidamente, diciendo que su tía está muy enferma. Pero el mensaje en realidad es de Spider-Boy, quien le pide ayuda urgente contra un villano. Peter se levanta de golpe y sale corriendo de la oficina, gritando que tiene que irse al hospital de emergencia. Más tarde, en Queens, Peter regresa al departamento de la tía May, después de haber pasado por 15 entrevistas fallidas en 9 días. Mientras conversan, él bromea sobre la mala suerte de los Parker, arruinando vidas desde 1842. A pesar de todo, la tía May dice sentirse afortunada de tener más tiempo con él. Mientras arreglan unos cuadros, Peter comenta que uno de los beneficios de estar desempleado es poder pasar tiempo con su dama favorita. Luego ella lo invita a quedarse a cenar con los voluntarios de Fist y le dice que tendrán comida italiana. Peter, después de un momento, acepta. La tía May menciona que quiere que conozca a alguien, pero de pronto suena el teléfono de Peter. Él se disculpa y dice que debe contestar. Al recibir una oferta de trabajo, no puede contener la emoción y grita de alegría. Corre hacia la tía May, la levanta en brazos celebrando y le pregunta qué le parece su cargo de ingeniero de supervisión de disciplinas cooperativas en Rand Enterprises. Ella se ríe y dice que suena inventado, y le recuerda su comentario sobre la mala suerte de los Parker.
Peter responde que esta vez fue buena suerte. Le cuenta que el reclutador mencionó una recomendación interna que hizo la diferencia. La tía May sonríe y dice que tiene fama de ser trabajador. Peter admite que le gusta que ella lo crea, aunque no fue eso. Luego menciona a Brian Nering, de la secundaria, y ella dice que sí lo recuerda. La escena se traslada a Rand Enterprises. Peter camina junto a Brian Nering. Bromean recordando una travesura de la secundaria, riéndose de cómo pasaron de hacer bromas en clase a convertirse en los nuevos paladines de la ciencia. Mientras avanzan por el edificio, Brian le asegura que va a amar trabajar ahí, un lugar con ciencia extrema, pero también con responsabilidad social. Peter está entusiasmado, pero quiere saber por qué Brian lo recomendó después de casi 15 años. Brian le responde que debería recordarlo. Y entonces vemos una imagen del pasado, de Peter con los anteojos rotos. Todo indica que, en realidad, Brian lo acosaba en la secundaria. De ahí la reacción incómoda de la tía May cuando él mencionó su nombre. Y vemos como Peter ya usaba el humor como defensa, llamándose a sí mismo parte de los Freaktastic Four. Peter comenta que no pensaba en aquellos días desde hacía años, y Brian responde que a él le pasó lo mismo, hasta que vio su solicitud. En ese momento, supo que tenía que traer de vuelta a ese loco. Peter le asegura que no lo va a decepcionar. Brian le responde que no necesita impresionarlo. A quien debe impresionar es a su jefa. Mientras caminan, un estruendo retumba a lo lejos. Peter, curioso, se acerca a la ventana, se asoma y se queda sin palabras. Brian, entusiasmado, lo presenta con su jefa, pidiéndole que tenga paciencia con el nuevo. Pero Peter ya no está. Ella le pregunta a Brian si otra vez está perdiendo el tiempo, y Brian solo admite que aprende lento. Y entonces entendemos la razón. Es Rhino. Spider-Man aparece en plena acción, disparando telarañas directo al rostro de Rhino para frenar su embestida por la ciudad. Mientras lucha, comenta que si alguien le apuntara con un cañón de positrones a la cabeza, podría nombrar algunas cualidades de Rhino: fuerza, velocidad y una vestimenta gris que combina con todas las estaciones. Pero esa manera tan sorprendente de aparecerse en el momento preciso, definitivamente, no estaría en esa lista. Mientras tanto, Peter piensa, con frustración, que realmente quería ese trabajo. Spider-Man golpea a Rhino con una patada directa a la mandíbula y comenta que esto no estaba en su plan del día. Lo embiste de nuevo, estrellándolo contra un camión, pero algo no le cuadra. Más allá de haber perdido un trabajo que realmente quería, todo esto le parece extraño. Rhino ha sido violento, pero últimamente se había mantenido tranquilo, casi pacífico. Entonces le pregunta al dueño del camión si le tiene algún apego emocional al vehículo. El hombre, sin dudar, responde que claro, después de 20 años, por supuesto. Peter le responde al dueño del camión que entonces le da su más sentido pésame por la pérdida. Luego, al ver a Rhino corriendo directo hacia él, piensa que lo que va a hacer le va a doler. Está por usar toda su fuerza arácnida, aunque eso le cueste una dislocación parcial del hombro. Es eso, o un rinoceronte furioso. Con un esfuerzo enorme, lanza el camión contra Rhino usando sus telarañas, mientras piensa que esa noche va a necesitar más ibuprofeno. De pie sobre el camión volcado, le pregunta a Rhino si ya está dispuesto a hablar. Pero Rhino emerge violentamente desde los restos del camión, golpeando a Spider-Man con fuerza y lanzándolo por los aires. Spider-Man se recupera rápido y le lanza una serie de bromas. Pregunta si le molesta que su humectante para cuernos esté de oferta, si ya no hay zapatillas talla 72, o si no consiguió boletos para el concierto de Dazzler. Pero antes de terminar la última broma, Rhino se detiene en seco. Su cuerpo comienza a temblar, su rostro se retuerce de dolor, y de pronto se desploma, inmóvil. Spider-Man se acerca, trepa sobre su cuerpo y lo llama por su nombre, pero no hay respuesta. Coloca una mano sobre su pecho. Lo que siente lo deja helado. El corazón de Rhino ha dejado de latir. Spider-Man se arrodilla junto al cuerpo inmóvil de Alexei y comienza a intentar reanimarlo. Piensa que ha enfrentado rayos láser, caídas desde rascacielos, y todo eso puede ser parte de un lunes normal. Pero no encontrar un pulso, eso sí le da miedo. Un miedo que le recorre cada célula.
Empieza con las compresiones torácicas, pero es como intentar amasar concreto. Su cuerpo está al límite, los brazos le arden, las manos le sudan. Se queja en voz baja, dice que le duele todo, pero no se detiene. Golpea el pecho de Rhino con ambos brazos, con fuerza. Los latidos de su propio corazón le retumban en los oídos, pero no son esos los latidos que necesita oír, así que continúa golpeando. Nos movemos a la Torre Kingsley, sede corporativa de Kingsley Unlimited. 2 personas están conversando. Una de ellas menciona un artículo de noticias donde se informa que Rhino sobrevivió gracias a la intervención de Spider-Man y que se espera una recuperación completa. Se pregunta si realmente vale la pena que la ciudad invierta recursos médicos en alguien como él. La otra persona no responde a la pregunta y, en cambio, quiere saber si ya se conoce el lugar donde lo tienen retenido. Le confirman que está en Ravencroft y que ya han interceptado su análisis de sangre. Los marcadores están presentes. Rhino es un cliente del Distrito 11. Kingsley comenta que uno pensaría que alguien con sus capacidades viviría en una zona mejor. Lo toma como nota mental para futuras ocasiones en que necesiten fuerza bruta con debilidad por los dulces. Dulces, entre comillas. Y cierra con una última orden. Observar, pero intervenir solo si los compuestos corren riesgo de ser descubiertos. Luego, los 2 hombres se despiden. Apenas se marcha, una nueva figura emerge desde la oscuridad. Esa figura, oculta en las sombras, piensa que Kingsley está preocupado. Pero Kingsley comenta que Rhino no tiene idea del daño que se ha causado a sí mismo y que el personal de Ravencroft no ganará ningún reconocimiento por su nivel científico. Así que él está fuera de toda sospecha. Pero la figura le recuerda que Spider-Man tiene una relación con Alexei que va más allá del típico enfrentamiento entre héroe y criminal. Un ataque al corazón podría parecer sospechoso, y la sospecha podría llevar a una investigación. Kingsley pregunta si sería un problema incluir a Spider-Man en su lista de pendientes. La pausa que recibe como respuesta lo incomoda, pero enseguida la figura le dice que estaba pensándolo, porque le prometió que nunca le mentiría, y le asegura que Spider-Man recibirá el trato que merece, de la manera más profesional posible. Kingsley responde que eso suena excelente, y añade una última instrucción, que se asegure de vestirse adecuadamente para la ocasión. Él tiene una imagen que mantener, dice, mientras contempla su traje de Hobgoblin. Nos trasladamos a un bar, donde Peter y Shay están pasando un buen rato, junto con Randy y Brie. Ella, aparentemente pasada de copas, está haciendo un escándalo. Randy intenta calmarla, pero ella ni siquiera puede recordar su nombre ni en qué trabaja. Mientras tanto, Peter y Shay hacen un brindis en honor a las aplicaciones de citas, como Tinder. En eso, Brie le pregunta a Peter si lo despidieron en su primer día. Peter responde que, sorprendentemente, no. Explica que Brian habló con su jefa sobre su colitis ulcerosa, así que le darán otra oportunidad mañana. Brie, sorprendida, comenta que ella también tuvo diarrea en su primer día de trabajo. Peter le cuenta al grupo que Brian es como su ángel guardián. Randy responde que se lo envíe, porque su situación en el trabajo ha sido una locura. Habla de cómo sus propios clientes, gente que conoce desde hace años, le están cerrando las puertas en la cara. Gente de familia, buenas personas. Ya nadie es lo que solía ser en Harlem del Este. Peter recuerda que ahí es donde vive Alexei. Todo esto es muy raro. Brie interrumpe y le pregunta a Shay si ella y Peter son hermanos o si son pareja. Shay le responde que lo segundo, pero que no son exclusivos. Peter lo toma con sorpresa y ella se lo aclara. Él sigue en periodo de prueba. Peter le pregunta si eso es algo bueno y ella le responde que depende de él. Mientras tanto, Randy levanta la voz y pide la cuenta, ya que Brie se ha desmayado por el exceso de alcohol. Ya entrada la noche, Peter se dirige hacia Harlem del Este con una idea fija rondándole la cabeza. Tal vez lo que Randy le contó y lo ocurrido con Rhino sean solo una coincidencia. Pero no puede dejar de pensar que tal vez no lo sean. Algo no encaja y su instinto le dice que vale la pena investigarlo. Siguiendo ese pensamiento, se dirige al departamento de Alexei. Desde fuera, todo parece en calma. El edificio está intacto, lo que indica que el ataque no se originó ahí.
No espera encontrar una guarida secreta de Rhino escondida detrás del refrigerador, pero el leve zumbido en su sentido arácnido es suficiente para justificar una revisión más minuciosa. Ingresa en silencio total. El apartamento no presenta signos evidentes de violencia, pero el ambiente está cargado. Si se tratara de otro villano, podría atribuir la agresión a diversas causas. Pero Alexei no es como los demás. Él ya ha vivido lo peor, y ahora solo está tratando de seguir con su vida. Como comentario, Peter se refiere a cuando su esposa, Oksana, fue asesinada en Amazing Spider-Man número 625. Alexei rompe cosas por dinero, pero no está loco. No es el tipo de persona que simplemente sufre un infarto en medio de un arrebato violento. No es ese tipo. De pronto, una sensación intensa lo invade. No se siente bien. El zumbido en su sentido arácnido se intensifica bruscamente, tan fuerte que le provoca náuseas. Algo está mal, muy mal. Percibe algo, una presencia, una energía. Pero al mirar a su alrededor, no ve nada. No hay amenaza visible, solo la presión creciente de una advertencia invisible que no lo suelta. El zumbido se vuelve insoportable. Tiene la sensación de estar rodeado por algo oscuro, como si 1000 ojos invisibles lo observaran desde cada rincón. Pero no hay señales, no hay rastros, solo él, su respiración que se acelera, el sonido de su pecho vibrando con un golpeteo sordo, y ese retumbar constante, insistente, como si un martillo invisible golpeara sin cesar. El sonido de los latidos de su corazón. En eso, una imagen aparece delante de él. Un estallido rojo lo envuelve por completo. Peter cae en un abismo sensorial, rodeado de visiones que lo atacan desde todas direcciones. Frente a él, las figuras más letales de su galería de enemigos emergen como un enjambre. Carnage, Mysterio, Kraven, Scorpion, Lizard, Doctor Octopus y muchos más, todos envueltos en un torbellino caótico, como si sus peores pesadillas hubieran cobrado vida al mismo tiempo. Nos movemos al edificio de Oscorp. Norman se prepara para dar una conferencia de prensa. Agradece la asistencia de los accionistas, miembros del consejo y periodistas, reconociendo lo repentino de la convocatoria y asegurando que, a diferencia de lo que muchos creen, no le gusta escuchar su propia voz, y mucho menos su risa. Al ver que nadie reacciona, admite que no es el momento para bromas. Oscorp ha enfrentado muchas dificultades últimamente, algunas externas, pero la mayoría, según él, han sido heridas autoinfligidas. Mientras los flashes de las cámaras estallan frente a él, afirma que ha pasado muchas noches en vela reflexionando sobre su vínculo con la empresa desde la última crisis. Los asistentes comienzan a interrumpir con preguntas, pero él indica con firmeza que habrá tiempo para eso más adelante. Pero el hombre que hizo la pregunta, visiblemente alterado, mostrando una imagen en su celular, declara que él pasa las noches hablando con su esposa muerta, Sandra Peterson, y acusa directamente a Norman Osborn de haberla asesinado, sugiriendo que probablemente ni siquiera lo recuerda. El hombre luego se transforma en una especie de Terminator, exigiendo escuchar una vez más la risa del Green Goblin. Con un grito, el hombre libera un potente ataque desde su brazo transformado, gritando una frase en latín que significa «Así es como siempre acaba para los monstruos». El caos se desata entre la multitud. La descarga eléctrica impacta contra el podio desde donde Norman daba su discurso, mientras que él le grita a todos que se agachen. Los guardias intentan detenerlo, pero terminan electrocutados al contacto con él. El hombre grita que Norman representa todo lo que está mal en el país, llamándolo un monstruo que vive por encima de la ley gracias a su riqueza. Exige justicia por la muerte de su esposa y clama que no es justo que un asesino en serie como Osborn camine libremente. Norman toma parte del podio y lo lanza con fuerza, mientras menciona que esa es su casa. El objeto impacta directamente en el rostro del atacante. El agresor grita con furia, una y otra vez, el nombre de su esposa fallecida, Sandra, pero Norman no se detiene. A toda velocidad se lanza sobre el agresor, derribándolo con un golpe directo. Norman le arranca su brazo mecánico y lo aprieta con furia. Lo acusa de atacarlo en su propia casa, mientras lo golpea en la cabeza con el brazo mecánico que le arrancó, repitiendo con enojo que ese lugar es su casa.
Pero en eso recuerda algo que le dijo Spider-Man una vez. Él le dijo: antes de que vayas más lejos, hay un montón de personas que quieren verte pagar por el pasado, Norman. Probablemente yo debería estar en lo alto de esa lista, tal vez incluso en el número 1. Pero las personas pueden cambiar cuando se dan el espacio para creer que el cambio es posible. Tu mente está clara, libre por primera vez desde que te convertiste en el Duende Verde. Tal vez sea la primera vez en toda tu vida. Renunciar es lo mejor que se te ocurre. De pronto, Norman detiene su ataque. Deja caer el brazo mecánico y da órdenes inmediatas para que atiendan al hombre herido. El público lo observa con desconcierto, mientras él declara que había planeado renunciar ese mismo día, dejar atrás su pasado y vivir en el olvido. Pero todo ha cambiado, porque alguien, un amigo, le recordó algo fundamental. Quien ha abusado de un gran poder, si recibe otra oportunidad, tiene la responsabilidad de enmendar el daño que causó, y él está dispuesto a hacerlo. O sea, una versión del clásico, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, que en este caso sería: abusar de un gran poder conlleva la responsabilidad de enmendar los errores. Luego se retira, pero no sin antes comprometerse públicamente. Aún no sabe cómo lograrlo, pero deja claro que, desde ahora, usará todas las herramientas a su alcance para expiar los pecados de su pasado. Es un juramento solemne, un nuevo propósito, porque, a partir de ese momento, esa es la única misión de Oscorp. Nos movemos a algún lugar del desierto de Arizona. Un pequeño grupo de científicos se detiene frente a una formación rocosa. La doctora principal examina el paisaje con atención, comentando que el patrón magnético del lugar es tan extraño que probablemente ha vuelto locos los teléfonos de todos. Pero hay algo más que la inquieta profundamente: los estallidos de radiación cósmica intermitente que ha detectado. Otro del equipo se muestra escéptico. Le pregunta si realmente está sugiriendo que esa estructura geológica podría afectar el escudo magnético de la Tierra. Ella responde que no es un golpe de calor lo que le hace decir eso, pero que aún no tiene una mejor explicación. Entonces, una voz exclama que lo que están sintiendo es el latido del árbol. La doctora lo ignora con fastidio y le recuerda a Hermes el nombre de este hombre, que ese es un sitio privado, pero él no se da por vencido. Hermes levanta su libreta y proclama con seguridad que esas formaciones no son simples rocas, sino troncos petrificados de árboles gigantescos. Uno de los integrantes del grupo le pregunta sobre los rayos cósmicos. Hermes responde que, aunque las culturas antiguas no conocían la radiación, cósmica o de otro tipo, sí tenían una intuición clara sobre la energía que emanaba de esa estructura. Asegura que la radiación proviene del árbol. Uno de los investigadores se burla de su afirmación, pero la doctora lo interrumpe. Le dice que deje de hacer payasadas. Hermes puede ser molesto, sí, pero es inofensivo. Sin embargo, justo en ese momento, una explosión repentina sacude el terreno. Algo acaba de despertar. Segundos después, una gran grieta se abre en la formación rocosa, haciendo que toneladas de piedras se derrumben con un estruendo. Nubes de polvo y fragmentos se elevan mientras el eco del impacto reverbera entre las paredes del cañón. Entre los escombros, Hermes apenas logra moverse. Su voz apenas se escucha entre el caos. Entonces, un temblor sacude la tierra. Hermes, aún medio enterrado, con la cara marcada por la desesperación y el asombro, murmura incrédulo: «Virgen María, es cierto, todo es cierto. El árbol, el latido, la Hellgate, la puerta al infierno, está abierta». Desde el corazón de la roca recién abierta, entre la nube de polvo y los bloques de piedra desprendidos, emerge una figura imponente. Un guerrero acorazado, envuelto en una capa desgarrada, con placas metálicas adornadas con pinchos y esferas luminosas. Sus ojos arden como brasas, y su cuerpo parece alimentado por una energía incandescente, como si la lava fluyera por dentro de él. Permanece en silencio. De sus brazos cuelgan dos hachas pesadas. La tierra tiembla con su sola presencia. La Hellgate está abierta. Y se nos cuenta que esta historia
continuará. La historia empieza con Spider-Man gritando con fuerza que se alejen de él, mientras atraviesa una pared, lanzado hacia el exterior en medio de una lluvia de ladrillos y vidrios rotos. Su corazón late con tal intensidad que casi no escucha cuando la ventana estalla. Todo ocurre a la vez. Siente que arde, que se ahoga, que es aplastado. En medio del caos, su mente se enfoca en un pensamiento extraño. Solo puede pensar en The Sand People Dream, el sueño de la gente de arena, pero que no hay Gaffi Sticks involucrados. Como comentario, un Gaffi Stick, también conocido como Gaddafi, es un arma tradicional en el universo de Star Wars, específicamente asociada con los Tusken Raiders, los moradores de las arenas, nativos del planeta Tatooine. Luego lo vemos rodeado por sus principales enemigos, que lo atacan con ferocidad, gritando con furia que deben matarlo. Ahí están Kraven the Hunter, Carnage, Scorpion y Lizard, el lagarto. Este último lo coge por el cuello, pero Spider-Man se libera de su agarre y lo arroja contra el suelo. Todo se sacude. Spider-Man piensa que podría ser un terremoto, una invasión extradimensional masiva, o quizá la final de Love Island, la isla del amor, llegando a Nueva York. Sea lo que sea, es algo grande y aterrador. Algo imposible de evitar. Además, está rodeado de civiles. Docenas de personas, todas extrañas. Se aferran a él, trepando por su cuerpo, esperando que pueda llevarlas a un lugar seguro. Él trata de sostenerlos a todos, pero solo tiene 2 brazos. Al menos, en este sueño. Kraven the Hunter lo atrapa por la espalda, pero Spider-Man se deshace de él con facilidad. En ese momento, todo se vuelve aún más extraño. Las personas comienzan a encogerse. Puede parecer algo peor, pero durante un breve instante, eso le permite levantarla sin dificultad. Mientras golpea al buitre y escapa de Doctor Octopus y más villanos, Spider-Man piensa que puede con todos y se dice a sí mismo, «Puedo hacerlo». Mientras tanto, en paralelo, vemos a Peter de niño junto con Brian. Ellos se esconden detrás de un escritorio y, al parecer, están mirando una revista para adultos, ya que comentan que eso es mejor que la clase de geografía, ya que hay colinas y valles. Volvemos con Spider-Man, quien ahora se enfrenta a Carnage, Misterio y más villanos. Él piensa que los cuerpos no dejan de hacerse más pequeños y el desastre se acerca cada vez más. Spider-Man lucha por mantener a todos a salvo, pero empieza a sentir la presión. Solo quiere sacar a todos por el techo, pero no puede sostenerlos a todos sin apretarlos, y si los aprieta, los aplastará. Así que comienzan a caer. Esta historia es muy rara. Ahora vemos a Spider-Man en medio de una calle bloqueada por autos volcados y policías apuntándole, pero también sigue enfrentándose a sus más famosos villanos. Ahora vemos sumarse a la contienda a Sandman y al Duende Verde, y lo vemos levantando una motocicleta sobre sus hombros, gritándole a todos que escogieron el peor día para tener una reunión. Y mientras eso pasa, él sigue pensando en cómo una multitud de seres pequeñitos se desliza entre sus dedos. No puede contenerlos. Gente de arena. Son cientos o miles. Reconoce que no puede sostenerlos, así que miente. Les dice que no se preocupen, que va a salvarlos a todos. Y que él es su amigable vecino, Spider-Man. Y el cómic se pone aún más extraño. Ahora vemos a Peter junto a Brian y su jefa en las instalaciones de Rand Enterprises. Brian hace una broma, pero Peter no responde. Se pregunta si todo eso es un sueño, aunque el malestar en su estómago le indica que no. Su jefa le explica que él ahora forma parte de un equipo interdisciplinario de ciencia aplicada, cuyo objetivo es mejorar el mundo mediante tecnología avanzada, pero con coraje y humanidad. Peter intenta entender cómo llegó ahí. Hace un momento estaba en el lugar de Rhino. Incluso recuerda haber sido atacado. Ahora está despierto
vestido, hablando con su nueva jefa en su nuevo trabajo, y se pregunta si de verdad destruyó un Kia sin razón alguna. Su jefa, al notar que algo no está bien con él, le exige respuestas, diciéndole que no intente venderle otra historia falsa. Peter, confundido, apenas logra articular palabra. Se mira la mano, sintiendo que algo extraño le está ocurriendo. Brian reconoce esa reacción de Peter de cuando iban a la escuela. Peter reacciona con nerviosismo. Intenta disculparse con su jefa, la doctora Osmani Milton, admitiendo que está distraído y que tiene muchas cosas pasando al mismo tiempo fuera del trabajo. Pero ella lo interrumpe con firmeza. Todos tienen una vida personal, pero esa debe quedarse fuera de esas paredes. Un ingeniero distraído crea sistemas defectuosos, y los sistemas defectuosos producen mala ciencia, y la mala ciencia. Pero en eso, su ubicación cambia de golpe, y ahora escucha a Brian amenazando con llamar a recursos humanos por estar coqueteando con la jefa. Peter está en un laboratorio con estructuras fúngicas gigantes. Brian le dice que está a salvo en el reino hongo. Explica con entusiasmo que ha estudiado cualquier cosa que crezca en lugares húmedos y cálidos, incluyendo hongos bioingenierizados. Sí, él estudia hongos mágicos. Y no puede quedarse con ellos. Peter, cada vez más alterado, apenas logra mantenerse en pie. Se lleva las manos al rostro. No puede respirar bien y siente su corazón golpear con fuerza dentro del pecho. Brian se acerca y lo ayuda a sentarse. Le ofrece kombucha, aunque quizá no sirva contra un ataque de pánico. Peter intenta agradecerle. Brian le ayudó a conseguir ese trabajo y lo cubrió 2 veces cuando él no pudo con la situación. Todo a pesar de que no lo veía desde la secundaria. Brian responde que lo entiende. Uno se hace amigo de alguien. El padre de ese alguien cambia de empleo y de pronto todo cambia. Pero en la secundaria todos pasan por algo. Por eso está en deuda. En otro recuerdo, un joven Peter corre por la calle con un six-pack en los brazos. Detrás de él, 2 guardias lo persiguen gritando que será mucho peor si no deja de correr. Y le exigen que les diga dónde está su amigo. De vuelta al presente, Peter intenta continuar su conversación con Brian, pero apenas logra decir que cree que algo está mal. Entonces aparece solo, de pie en el techo de Rand Enterprises. En su mente, todo se desmorona. Piensa que los hombres de arena están gritando, y ya no puede aferrarse a nada. Ahora están riéndose de él. Pero cuando voltea, se da cuenta de que las risas vienen del Green Goblin, el duende verde, quien lo golpea con su planeador. La risa del villano llena todo el espacio. Peter lo mira con terror y frustración. Él, siempre es él. Peter grita con furia mientras Green Goblin lo sostiene por el cuello y le dice que lo va a matar. Pero antes de que pueda golpearlo, alguien le detiene el brazo. La escena cambia. Ya no está frente al Green Goblin, sino a Norman Osborn, quien lo sujeta por la chaqueta. Y aunque en teoría es lo mismo, la diferencia cuenta. Norman le dice que, lanzando golpes de esa manera, no va a lograr matarlo, y que su preocupación estaba justificada. Así que le ordena que se tome el resto del día libre. Nos movemos al edificio de la Administración de Alimentos y Medicamentos. 2 personas, el empleador y su proveedor de servicios, conversan. El primero, Kingsley, le pregunta si debería preocuparse por su ética de trabajo y comenta que dejar vivo a Spider-Man tras haberlo llenado de toxinas parece cuestionable. El segundo le responde que ese no fue su encargo. Su tarea era poner una trampa, no cometer un asesinato. Kingsley insiste. ¿Acaso el asesinato no venía implícito? El segundo responde que no es su culpa que el veneno no haya sido lo suficientemente letal, y agrega que lo que le pidió fue una bomba.
mientras camina sobre un charco de sangre. Vemos varios cadáveres que yacen en el suelo junto a bombas. El hombre misterioso comenta que ver a Spider-Man alterado por los efectos del veneno le recordó a una versión pasada de sí mismo. Agrega que si Spider-Man hubiera muerto de un infarto, lo habría aceptado sin problemas, pero que si él va a matarlo, quiere que sepa quién lo hizo. Kingsley le ordena corregir la frase. No es si lo matas, es cuando lo mates. Finalmente, le dice que él sabe exactamente a dónde irá Spider-Man después, y que esta vez haga lo que se sobreentiende, y si no, que no regrese. Mientras todo el edificio estalla producto de la explosión de las bombas. Nos movemos a Oscorp. Norman le pregunta a Peter si se siente mejor. Él responde que sí, en cierta manera. Norman analiza sus resultados y comenta que su sangre se parece a la de un grupo de personas que pasaron 3 días en una plantación de ayahuasca y que hay muchos compuestos que ni siquiera puede identificar. Peter responde que ha sido envenenado antes, pero esto es algo nuevo. Norman enumera los efectos. Agentes biológicos desencadenando delirios, alucinaciones, pánico y rabia. Peter insiste en que debe salir cuanto antes, pero Norman no lo considera una buena idea. Así que enciende un monitor y le muestra lo que hizo en la calle. Lo describe como un acto muy público de destrucción. Peter, sorprendido, intenta justificarse, diciendo que no tiene nada en contra de los vehículos Kia. Como comentario, Kia es una empresa de Corea del Sur, la segunda mayor fabricante de vehículos en el país. Así que Peter regresa a la camilla, y Norman le dice que su metabolismo podrá procesar las toxinas, pero que por ahora, su mente es una bomba de tiempo. Peter le pregunta si cree que quien lo envenenó también pudo haberle hecho lo mismo a Rhino. Norman teoriza sobre lo sucedido. Spider-Man fue visto deteniendo la furia de Rhino antes de que éste sufriera un misterioso infarto. Peter investigó su departamento y perdió el conocimiento, desencadenando su propio episodio. Eso fue una trampa. Peter menciona la posibilidad de un gas sin olor, y Norman asiente. Eso es algo que no activaría su sentido arácnido hasta que fuera demasiado tarde. Su atacante quería ser discreto. Es lo que él hubiera hecho. Pero dentro de Norman, el Green Goblin comenta que él habría usado explosivos. Peter llega a una conclusión. Alexei sigue siendo su única pista. Norman insiste en que descanse por un día. Los villanos seguirán ahí mañana, y él será más útil si está recuperado. Peter suspira. Tal vez tenga razón, y promete descansar por 24 horas. Pero Norman le dice que es un pésimo mentiroso y que le preparará un kit de emergencia con Narcan, un medicamento que neutraliza los efectos de las drogas. Peter le responde con una sonrisa. Eres el mejor. Luego vemos a Spider-Man deslizándose entre los cielos nocturnos de Nueva York. Él sabe que era mucho pedir que Rhino estuviera internado en el Hogar Saludable Feliz del Capitán Smiley. Pero no, tenía que ser Ravencroft. Como comentario, el Hogar Saludable Feliz es uno de los niveles del videojuego Comic Jumper, The Adventures of Captain Smiley, del 2010. Un juego fenomenal. Spider-Man piensa que ese lugar ya es, por sí solo, una mega tienda de pesadillas. Se aproxima al edificio. Trata de calmarse, repitiéndose que respire, que solo respire. Mientras entra por una ventana, una de las estatuas le dice que va a morir, pero Spider-Man no le hace caso. Él sabe que aún no se ha recuperado por completo. Luego escuchamos a alguien explicar que el señor Sitsevich está allí solo por recuperación y que, técnicamente, no es un residente, por lo que puede arreglarle una visita. Ahí vemos a Shay, quien le pregunta a Spider-Man si van a fingir que ella solo está haciéndole el favor del siglo a un amigo, o si puede darle una razón
para no ingresarlo como paciente. Le recuerda que todo el mundo vio lo que ocurrió la noche anterior, pero que, según Peter, él fue drogado. Spider-Man lo confirma y agrega que Rhino también lo fue antes de perder el control. Luego le pregunta si realmente Parker es solo un amigo. Él creía que estaban saliendo. Shay corta el tema de inmediato, diciendo que eso no viene al caso. Luego le recuerda que la última vez que estuvo allí, lo que se vio en el número 939, él se ganó su confianza, pero que su prioridad siempre serán los pacientes. Y si su presencia los pone en peligro. Pero Spider-Man le dice que entiende su preocupación, que no estaría allí si... Pero una voz lo interrumpe, acusándolo de estar mintiendo. Peter gira la cabeza para ver quién dijo eso, sin terminar la frase anterior. Shay le dice con sarcasmo que su actitud ayuda a que confíe en él, y luego lo llama de regreso a la Tierra. Oye, ¿superhéroe? Pero Spider-Man está teniendo otra alucinación. Observa una escena del pasado, un joven Peter siendo reprendido por sus tíos. La tía May lo acusa de mentir y le dice que desde que empezó a juntarse con un tal Nerin ya no lo conoce. El tío Ben le confiesa que su amistad con el oficial Yale evitó que termine en una comisaría. Pero Peter, de la nada, les dice que tiene suerte de que no sean sus padres y luego sale corriendo. Luego lo vemos con Brian y otro muchacho, quienes le dicen que ahora forma parte de los Fantastic Four. Shay vuelve a llamar su atención y le exige que se exprese con oraciones completas o que se retire, ya que aún no está bien. Por su parte, Peter reconoce que Norman tenía razón. Esto fue una mala idea. De repente, Spider-Man se lleva las manos a la cabeza. Él está intentando hacer lo correcto, ser el héroe, pero todo se le escapa de las manos. Admite que venir a un manicomio con la mente llena de alucinógenos no fue su mejor idea. Shay, alarmada al verlo, anuncia que va a llamar al equipo de trauma. Entonces, un rugido interrumpe todo. Spider-Man lo escucha claramente y se da la vuelta, sobresaltado. Le pregunta a Shay si puede oírlo. Ella le responde que eso no es una alucinación y que proviene de la habitación de Rhino. Shay corre, pidiendo refuerzos a seguridad. Spider-Man derriba la puerta con una patada, pero lo único que siente como real es el dolor. Al ver lo que hay delante de ellos, Shay, horrorizada, cubre su boca con las manos. Y luego, una orden desesperada viene de Spider-Man. Corre, lo más rápido que puedas. Corre. Y luego Spider-Man se corrige. Lo único que siente como real es el dolor y el miedo. En el centro de la sala, el cuerpo de Rhino yace inmovilizado en una silla de contención, con correas sujetando sus extremidades. A su alrededor, varios guardias están tirados por el suelo. De pie sobre su torso, una figura femenina se alza con actitud desafiante. Traje ajustado, cabellos blancos, garras afiladas. Itsy Bitsy ha regresado. Mira a Spider-Man y le dice: «Hola, papi. ¿Cuánto tiempo sin vernos?». Como comentario, Itsy Bitsy, o la arañita en español, es un experimento genético que combina el ADN de Spider-Man y Deadpool, que apareció por primera vez en los cómics de Marvel en la serie Spider-Man Deadpool del 2016. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con un joven Peter poniéndose una chaqueta y anunciando que va a salir. La tía May, visiblemente molesta, le recuerda que en Rusia ya lo habrían castigado por hablar así. Él responde que no le importa. Cuando ella nota que lleva puesta la chaqueta del ejército del tío Ben, se enfurece. Lo agarra con violencia y le grita que su tío luchó por el país con esa prenda. Peter forcejea y suplica que lo suelte. Nos movemos al presente. Itsy Bitsy se enfrenta a Spider-Man mientras él continúa gritando que lo suelten. Como nota, Peter comenta que lo que se vio en la página anterior sí pasó, a medias.
Él tomó la chaqueta del tío Ben, pero su tía May nunca reaccionaría así. Ahí es donde lo entiende. Él ha sido drogado. Todo le duele. Su sentido arácnido está fuera de control. Ve fantasmas, pesadillas y el mundo se siente fuera de lugar. A pesar de la confusión, un detalle lo ancla en la realidad: la presencia de Itsy Bitsy. Reconoce su olor y cómo su cercanía altera su mente. Aunque sabe que ha sido envenenado, también sabe que ella es real, y eso lo llena de miedo. Itsy Bitsy le dice que desde que él casi la mata, se ha recuperado, se ha hecho un nuevo corte de cabello y ha regenerado su cuerpo, aunque claramente él no se dio cuenta. Spider-Man murmura que Deadpool la había matado, lo que se vio en Spider-Man Deadpool número 18. Itsy Bitsy responde que a veces extraña esa sensación, pero que ahora vive por la vida y por el orgullo de un trabajo bien hecho, mientras lanza una telaraña al lugar donde están Rhino y Shay. Spider-Man se lanza para salvar a Shay. Ese contacto con la red de Itsy Bitsy, afilada como navaja, lo ayuda a despejarse momentáneamente de los efectos del veneno. Shay le pregunta si Rhino está bien, y Spider-Man confirma que su piel impenetrable lo protege. De repente, Shay toma la forma del tío Ben y retoma el tema de la chaqueta. Spider-Man concluye con fastidio: odia las drogas. Itsy Bitsy reaparece y le pregunta si acaso se esperaba más música de ABBA. En su mente, él ama Dancing Queen y ella lo odia. Spider-Man, sin responder, es lanzado por los aires. Atraviesa una ventana y cae en una habitación repleta de cuerpos. Itsy Bitsy aparece otra vez. Ella lamenta no haber podido mantener su traje limpio. No puede hacer nada sobre los espasmos de la muerte. Peter tiene otro recuerdo. En él se ve con sus amigos. Uno de ellos dice que la gente mayor debería morir a los 35. Brian lo calla. Los padres de Peter murieron cuando él era pequeño. Peter no le da importancia al comentario. Él era pequeño y ellos murieron antes de llegar a volverse molestos. Mientras tanto, Itsy Bitsy se acerca a Rhino, comentando con desprecio lo de su piel a prueba de todo. Sin embargo, agrega que siempre hay una forma rápida de hacer una lobotomía a través de las cuencas de los ojos. En eso, Shay regresa junto con un grupo de guardias armados. Ellos le preguntan si Itsy Bitsy es su paciente. La respuesta es clara: definitivamente no lo es. Spider-Man se lanza en su persecución y exige saber qué quiere con Rhino y qué le ha hecho a él. Pero ella lo golpea con fuerza, acusándolo de arruinarlo todo. Ella esperaba que todo esto fuera genial, especial, pero él lo arruinó todo con su egoísmo. Luego vemos a Itsy Bitsy sentada sobre una estructura metálica. Spider-Man despierta a su lado. Ella lo saluda con sarcasmo, preguntándole si tuvo una buena siesta, y se disculpa por haberlo dejado inconsciente. Spider-Man pregunta por Rhino y Shay. Ella responde que ambos están vivos, lo que es bueno para ellos, pero malo para ella. Él intenta entender si también fue drogado como Rhino. Ella lo confirma, aunque aclara que en su caso fue mucho más fuerte. Rhino fue un accidente, pero Spider-Man fue una oportunidad. Él, aún desconcertado, apenas puede preguntar por qué. Ella lo interrumpe revelando que ya podría haberlo matado 2 veces, o 3, pero no lo hace, porque sería embarazoso. Luego admite que su jefe cree que tiene asuntos sin resolver con él, y no quiere darle la razón. Le cuenta que solía luchar con su autoestima, y que esta segunda oportunidad que recibió en la vida significó dejar atrás muchas cosas: la ira, la autocompasión, y sobre todo, los sentimientos por él. Confiesa que le gusta su trabajo y quiere conservarlo, pero para eso necesita demostrarse tanto a sí misma como a su jefe que ha cambiado. Spider-Man le pregunta quién es ese jefe y qué es lo que quiere. Ella, quitándose la máscara, le lanza una advertencia: tiene que dejarlo ir, o lo matará. Aunque hay muchas otras cosas que preferiría hacer con él, como, por ejemplo, besarlo. Luego lo lanza violentamente al vacío, mientras ella se aleja con agilidad usando su telaraña, maldiciendo, pero no puede hacer nada. Spider-Man es demasiado atractivo, y ella está jodida. Nos movemos al apartamento de la tía May. Un grupo de personas entra cargando cajas. Después de una breve charla, uno de ellos le pregunta a May si ha invitado a sus clientes. Ella responde que no, y pregunta por qué. Pero la respuesta aparece delante de sus ojos. Peter se presenta empapado y temblando.
En su mente repasa lo afortunado que fue, que el puente no estaba tan alto, que el río no lo arrastró al mar, que todavía hay gente que cuelga su ropa afuera para que se seque. Pero, aún así, se siente como un chicle pisado, pegado a las vías del metro. Con voz débil, le pide quedarse esa noche y le pregunta si las personas que ve son reales. Más tarde, ya acostado, se ve un mensaje de Shay. Ella le desea que haya tenido un buen día, mejor que el suyo. Le pide que la llame cuando pueda, porque su amigo apareció en el trabajo. Aunque no fue culpa de él, hubo heridos y algunas personas murieron. Volvemos a los recuerdos de Peter. El tío Ben sostiene la chaqueta militar y le dice a Peter que le hubiese gustado que simplemente le preguntara antes de tomarla. Peter responde que la encontró al fondo de un closet. Ben le aclara que ese es su closet, a lo que Peter responde que creía que todo en esa casa era de todos. La tía May intenta calmarlo. Le dice que ellos respetan su privacidad, pero Peter estalla. Le grita que no lo respetan, que siempre lo critican y que haga lo que haga, está mal. Que tiene que justificarse todo el tiempo, que odian a sus amigos y que les importa más una chaqueta estúpida que él mismo. Ella, sorprendida, pregunta de dónde viene todo eso. Y entonces Peter suelta la bomba y les dice que como no pudieron tener hijos propios, ahora le arruinan su vida. El tío Ben responde a las palabras hirientes de Peter. Si odia tanto estar allí, entonces es libre de irse. Peter, con los puños cerrados, les da la espalda mientras una lágrima resbala por su mejilla y se va, dejando a sus tíos hundidos con el peso de la decepción. Volvemos al presente. La tía May se detiene frente a la puerta donde dejó durmiendo a Peter. Le dice que necesitan hablar. Le recuerda que lo ama, que siempre lo amará, pero que la noche anterior sintió un miedo profundo. No está siendo histérica, solo preocupada. Entra en la habitación, pero Peter ya no está allí. La cama está vacía. Nos movemos al laboratorio de Norman Osborn. Peter se encuentra sentado en una camilla médica mientras Norman lo atiende. Norman escucha incrédulo cómo Peter le resume la situación. Una adicta fue inyectada con un cóctel de su ADN y el de Deadpool por un científico loco, quien además estaba financiado por el infierno. Ahora esa asesina inmortal de 6 brazos se hace llamar Itsy Bitsy. No puede evitar señalar lo absurdo que suena todo eso cuando se dice en voz alta. Peter, con resignación, confirma que así es. Luego le pide otra inyección pero Norman lo ignora y le explica que ya le suministró más antipsicóticos que los que Ravencroft usa en una semana. Nada funcionó, así que solo tendrá que resistirlo. Peter protesta. Apenas puede mantener su mente en una pieza. Norman, impasible, le lanza una reflexión. A veces, las cosas que más queremos son las primeras que perdemos. Lo dice desde la experiencia. Norman le informa a Peter que una instalación de pruebas de la FDA en Nueva Jersey explotó el día anterior. Poco antes del incidente, su atacante fue vista en la zona. ¿Fue una coincidencia o una pista? Peter pregunta si alguien sobrevivió. Norman responde que todos escaparon, menos el personal del área de bebidas. Mientras se muestra una lata de Queen's Cola, Peter recuerda algo. Una chispa en su mente se activa. ¿Cómo envenenarías a un rino? Tal vez ahí está la clave. Peter se pone en movimiento y le pide a Norman que investigue lo que pueda sobre esa bebida. Norman responde sarcásticamente que no hay problema. Total, no tiene nada mejor que hacer. Peter le reconoce algo a Norman. Él es bueno en esto. Norman pregunta si se refiere a hackear cámaras de seguridad o tratar heridas, pero Peter responde que no. Se refiere a ser uno de los buenos. Mientras se balancea entre los rascacielos, Spider-Man reflexiona. Aunque su mente parezca estar atrapada en una lavadora psicodélica, hay un lado positivo. A veces, esas conexiones caóticas revelan respuestas que su pensamiento lógico no encuentra. ¿Cómo se envenena por accidente a alguien como Rhino? Y entonces lo entiende. Alexei se lo hizo a sí mismo. Estaba bebiendo cantidades absurdas de una soda desconocida, Queen's Cola. Había latas vacías por toda su casa. El envenenamiento fue involuntario, pero la exposición fue constante. Luego vemos a Brian revisando una de las latas. Peter le ha contado que alguien lo drogó.
¿En serio vamos a quedarnos con esa explicación?, le pregunta Brian. Peter le cuenta que cree que su novia era el objetivo, y ya que no se siente bien desde hace días y también ha estado rara. Brian le lanza una acusación disimulada. También está actuando de forma extraña y arruinando la reputación de sus amigos en el trabajo. Peter piensa que Norman encontró un agente biológico en su sangre. Si ese mismo agente está en la cola, entonces ya no es una coincidencia, es un complot. En la empresa, Brian prepara una muestra de la bebida, mientras Peter le insiste en que los análisis comunes no detectaron nada. Necesita saber si hay algo más, algo biológico. Y luego le pregunta cómo es que él está arruinando su reputación. Brian le recuerda que lo recomendó personalmente, a pesar de que él es prácticamente imposible de contratar en la comunidad científica. ¿Alguna vez te has buscado en Google?, le pregunta. Si la doctora Osmani Milton lo viera así, tembloroso y enredado en excusas, sería su fin. Ha tenido suerte de que ella se haya ausentado esta vez. Antes de irse, Peter le pide que por favor analice la muestra, prometiendo renunciar al trabajo si la soda no tiene nada raro. Brian le recomienda dormir. Le enviará un mensaje si descubre algo raro, y si no, empezará a planearle la cena de despedida. Luego vemos a Spider-Man observar desde lo alto, oculto en las sombras. Piensa que, a veces, estar en lo cierto se siente increíble, pero otras veces le revuelve el estómago. Norman había rastreado al único productor y embotellador de Queen's Cola. Pero esto no es una planta de bebidas, es un laboratorio de drogas. Peter observa la línea de producción: soda, agua embotellada, bebidas energéticas. Y entonces, la pregunta que le atormenta se hace audible. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan detrás de esto? ¿Envenenar a los sedientos? Una voz responde con frialdad. No es un plan muy eficiente. Sería mejor contaminar el suministro de agua directamente, como hace el gobierno con el flúor. Spider-Man le da la razón, pero luego se da la vuelta y pregunta quién habló. La voz, burlona, le lanza una advertencia. Posibles efectos secundarios incluyen hablar en voz alta durante monólogos internos. Parece que Peter estuvo haciendo eso mientras divagaba. Peter apenas alcanza a reaccionar, justo antes de que una explosión gigantesca lo envuelva por completo. La onda expansiva lo lanza con violencia. Grita de dolor. En medio del caos, la voz extraña añade con sarcasmo otro de los efectos secundarios: sensación intensa de ardor. Y finalmente concluye la lista con una última frase. Y por supuesto, una repentina y excruciante muerte. Entre el humo y los escombros, Spider-Man intenta incorporarse tras la explosión. Frente a él, descendiendo con una pose imponente, aparece la figura encapuchada del Hobgoblin, portando una espada llameante y una bomba en la otra mano. A lo lejos, un escuadrón de soldados armados con rifles irrumpe en la escena, rodeando el lugar. Pero el verdadero peligro ya está sobre él. Hobgoblin ha regresado. La historia comienza en el laboratorio de Rand Applied Sciences. La jefa de Peter le habla a Brian. Le dice que no lo culpa, que Peter fue una buena recomendación, si se ignoran algunas cosas. Pero su comportamiento es errático. ¿Por qué estaba en el techo? ¿Qué pasa con sus manos? Y su asistencia ya es terrible. Al igual que usted, responde Brian. La doctora no le hace caso y le dice que tienen que despedir a Parker. Pero Brian reacciona con entusiasmo. ¡Oh cielos! ¡Buenas noticias! ¡Está drogado! Ella se sorprende por su comentario y le pregunta si los hongos que come le han afectado el cerebro, pero Brian le dice que se lo explicará. En otro lado, Spider-Man se enfrenta al Hobgoblin, quien le grita que se le ve nervioso y que puede ayudarlo con eso. El grupo de hombres armados participa también. En medio del caos, Peter reflexiona con frialdad. El dolor me da un momento de claridad. Hobgoblin está detrás de una empresa de gaseosas que oculta drogas entre sus sabores naturales. Es bueno saber el quién, pero aún estoy muy lejos de él. ¿Por qué? Luego interroga directamente al villano. ¿Qué estás intentando hacer aquí, Kingsley? Hobgoblin responde sin rodeos. Dímelo tú. Tu sangre está saturada con lo equivalente a unas 100 cajas de esa sustancia. ¿Por qué crees que vendería ansiedad enlatada? Spider-Man esquiva los disparos de los guardias.
Su mente lucha por mantenerse enfocada. Pensar es difícil, pero si no resuelve esto antes de que regresen las alucinaciones inducidas por las drogas, está perdido. Hobgoblin les dice a los guardias que aprecia su esfuerzo, pero que ellos tienen la puntería de un Stormtrooper visco. Si le dan a su equipo, morirán. Spider-Man se oculta entre las vigas, reflexionando. Itsy Bitsy me drogó porque yo intentaba averiguar qué le pasó a Rhino. Rhino bebió una tonelada de esa gaseosa drogada. Tuvo una reacción. Pero las personas normales, ¿qué hace una dosis ligera? ¿Ansiedad enlatada? Otro de sus recuerdos lo visita. Brian y él están conversando. Y no es una conversación muy alegre. El ver eso hace que Peter entienda que su momento de claridad se ha ido. Hobgoblin se lanza directamente hacia Spider-Man. Mientras lo ataca, exclama con crueldad: «Vas a morir con este misterio sin resolver. Insatisfecho. ¡Qué bonificación tan perfecta!». El impacto derriba a Spider-Man. Mientras cae, piensa que eso ya no tiene gracia. Necesita una cura para eso. Otro recuerdo lo ataca, el de sus tíos hablando sobre él. Ben le pregunta a May: ¿está segura de que no hay una cura para la pubertad o lo que sea que le esté pasando? May le responde que no son solo las hormonas. Ben le confiesa que lo sabe y que eso es lo que más le preocupa. Luego le pregunta: ¿y si no estamos hechos para criar a este chico? Mientras Spider-Man sigue cayendo, su mente se fragmenta aún más. Los pensamientos se le escapan. El ahora y el entonces se entrelazan y no puede sostener ninguno. Cae al suelo con un golpe brutal. Se le escapan de entre los dedos, como todos los que ama. No puede sostenerlos, no puede protegerlos. Ha perdido. Pero trata de levantarse, diciéndole a su cerebro que se mantenga con él. Hobgoblin lanza una nueva ofensiva con bombas incendiarias, mientras comenta que quién iba a pensar que matarlo sería tan fácil. Debió haber apostado por la industria farmacéutica hace años. Vivir y aprender. Al menos uno de ellos dos lo hará. Spider-Man logra impulsarse con su telaraña justo a tiempo, esquivando por poco una explosión ardiente. Luego vemos a Itsy Bitsy encontrándose con Hobgoblin. Le dice que tienen problemas. Hobgoblin responde con desdén: «El hombre al que fallaste en matar 2 veces, lo noté». Ella se defiende: «No él, y ya me disculpé por eso, por cierto. Nuestro amigo en los federales acaba de llamar. Alguien contactó al Departamento de Justicia sobre la soda. Un par de científicos en Rand Applied». Spider-Man escucha oculto entre las sombras y se alarma al darse cuenta que Itsy Bitsy dijo Rand. Eso significa Brian. Itsy Bitsy agrega que su contacto no pudo intervenir en la llamada. Alguien ya está en camino a Rand. Ella no llegará lo suficientemente rápido. Y le pide que elimine esa amenaza y que ella se encargará de Spider-Man. Hobgoblin duda un segundo, pero termina aceptando, aunque le advierte que es su última oportunidad. Ella lo sabe. O Spider-Man muere, o ella lo hará. Hobgoblin se va volando. Itsy Bitsy se lanza en picada. Rompe todo el lugar, buscando a Spider-Man, gritando con burla: «Papi, es hora de jugar. Ah, ahí estás. Odio ver cuando te vas, pero me encanta verte arrastrarte, con miedo». Peter, mientras tanto, se culpa a sí mismo. Si Brian termina herido, será su culpa. Piensa que tiene que salir, detener a Hobgoblin, hacer que esta sensación termine, o va a perder la cabeza. Una voz en su mente lo sentencia: «Ya has perdido todo lo que alguna vez te importó». Spider-Man se sumerge en una espiral mental, atrapado en una tormenta de recuerdos y reproches. Su tío Ben lo acusa. «Lo llamas la suerte Parker para sentirte mejor, pero eres solo tú, Peter». La recriminación continúa con Shay. «No puedes conservar nada bueno en tu vida. ¿Cuánto falta para que yo sea otra víctima de tus decisiones?». Harry emerge con tono acusador: «Ayudas a extraños, pero a las personas que dices querer». Ben Reilly, Chasm, se manifiesta también. «Hay un chasm, un abismo, entre tus intenciones y tus esfuerzos.
incluso con tu propia carne y sangre literal. El padre de Gwen interviene también. No puedes retener nada. Peter responde que lo intenta, pero el capitán Stacy le pregunta, ¿lo haces? Perdiste al amor de tu vida 2 veces. Spider-Man cae en espiral, completamente perdido dentro de su mente. Sobre él, Mary Jane y Gwen Stacy lo observan, sus más grandes amores. Spider-Man yace tendido en el suelo. Frente a él, Itsy Bitsy aparece y le pregunta si está consciente. Lo coge del rostro y le dice que ya superó lo suyo, que incluso escribió un discurso genial. Las decepciones de la vida nos hacen crecer, mientras lo lanza por los aires. Otro recuerdo ataca a Peter. Uno de él cayendo sobre el sofá, con Brian diciéndole que se deje de tonterías, que la hora ha llegado. De pie frente a él y a otros compañeros, Brian declara: esta reunión de los Freaktastic Four queda oficialmente inaugurada. Y como todos apestan, especialmente los adultos que controlan nuestras vidas, esta noche iniciaremos a Peter. ¡Salud! Peter replica que nunca ha hecho eso. Brian le entrega una botella y le dice: «Lo haces ahora». Las voces juveniles resuenan, cantando canciones sobre los Freaktastic Four. Peter alza su vaso y grita que le gusta la cerveza. Mientras beben, Brian le confiesa que su padre cree que no vale nada, que cree que de adulto será un plomero genial. «Al diablo con él, Brian», le responde Peter. «Él no te conoce. Mis padres también apestan. Es más, Ben y May ni siquiera cuentan». Brian llora frente a Peter. Dice que los odia, que a veces solo desea que mueran. Peter le dice que todo está bien, que él es el tipo más genial que ha conocido. Y de pronto, vomita violentamente. Más tarde, Peter se encuentra arrodillado frente al inodoro, vomitando con fuerza, y gritándole a su tía May que se vaya de ahí. May responde sin moverse: «Estoy bien justo aquí, gracias. No estoy segura de si alguna vez tendré tu atención por tanto tiempo de nuevo, así que voy a hablar y rezar para que lo recuerdes por la mañana. Este nuevo tú no está bien. Tienes derecho a tu juventud, Peter, a experimentar con la ropa, la actitud, incluso esta pequeña desventura en el mundo del alcohol. La parte que no tiene sentido, la parte que duele, es como te esfuerzas tanto por alejarnos. No creo que hayamos hecho nada para merecer esto, salvo, tal vez, no ser tus padres biológicos. Si eso te hace enojar, lo siento, pero no puedo reescribir la historia. Y aunque hagas lo que hagas, digas lo que digas, por más que intentes cambiar nuestra forma de pensar, vamos a amarte. Nos dejes o no, vamos a amarte, pase lo que pase». Las lágrimas caen por el rostro de Peter mientras susurra: «Hasta que ustedes también se vayan». May se queda callada. Finalmente lo ha entendido. Así que le dice con calma: «No alejes las cosas buenas solo porque tienes miedo de perderlas, Peter. Es la única forma de garantizar que lo harás». Peter no responde con palabras. Se levanta lentamente y se lanza en los brazos de su tía May. De vuelta en el presente, Spider-Man, de rodillas, abraza a Itsy Bitsy y le dice: lo siento mucho. Por favor, no me odies. No quiero perderte. Te amo». Itsy Bitsy, sorprendida, le pregunta: «¿Qué dijiste?». Peter apenas logra procesar lo que acaba de escuchar. Esa no es la voz de May, pero me da claridad. Spider-Man despierta, retrocediendo con cautela, y le dice: «Wow, lo siento. Eso, ¿podemos hacer una pausa, por favor?». Pero Itsy Bitsy abre las fauces mientras grita con furia: «¿Por qué harías eso?». Y se le arroja encima, intentando morderlo, pero Peter la esquiva. Itsy Bitsy grita furiosa: «No le dices esas cosas a alguien a menos que las sientas». Peter intenta razonar mientras contraataca: «Sí las sentía, pero esas palabras no eran para ti. Lo siento, pero no olvidemos algo. Tú fuiste quien me drogó. ¿No te gusta? Díselo a tu jefe. Mejor aún, se lo diré yo mismo». Spider-Man lanza un golpe certero que impacta de lleno en ella.
Él sabe que no puede perder tiempo ahí. Ni siquiera sabe si estando sobrio podría vencerla. Pero ella parece estar lo suficientemente desquiciada como para haber perdido su ventaja. Dispara múltiples telarañas y se mentaliza para lo que viene. Nada más de distracciones. No voy a perder a otro amigo. Deja a Itsy Bitsy atrapada en una red de telarañas y se va de ahí. Mientras tanto, Hobgoblin también está en camino. Los mensajes de voz de Brian aparecen. Hermano, te dejé como una docena de malditos mensajes. Esa soda estaba drogada. Y no fue por culpa de algún camarero. Alguien metió esa sustancia en todas las latas. Pero buenas noticias. La doctora OM y yo llamamos a los federales, así que vamos a hacernos famosos por revelar este asunto tan turbio. Y aún mejor, conseguí el antídoto. Llámame de vuelta, Pete. Todo está bien ahora. Pero el que llega no es Peter, es Hobgoblin. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con un incendio que arrasa la azotea de Rand Enterprises. Peter finalmente puede comunicarse con Brian. Brian le dice que ha encontrado el problema y que tiene la cura. Luego le informa que está en el techo y que los federales están enviando un helicóptero. Peter le grita que no suba al techo, pero la comunicación se corta. Él intenta llamarlo de nuevo, pero ya no consigue respuesta. También vemos una imagen de Brian en el pasado, quejándose con Peter de que ha llegado demasiado tarde. En el presente, dentro del edificio, Brian y su jefa, la doctora Osman y Milton, se enfrentan al Hobgoblin, quien se burla de ellos mientras desciende con su espada flameante y los acusa de haber metido sus narices donde no debían. Así que ha venido a cortárselas. La doctora le advierte que, sea lo que sea que esté buscando, no lo conseguirá, y que ese laboratorio está preparado para situaciones como esa. Hobgoblin les dice que pueden salvar muchas vidas si le dicen la verdad. Les pregunta qué saben sobre un compuesto en la Queen's Cola. La doctora responde que ella es la única que sabe, pero Brian interrumpe y grita que él la encontró, que informó al FBI y que toda la información está allí, en su laptop. Hobgoblin se queda conforme y se prepara a matarlos, diciendo que matar a 2 personas es mucho más fácil que derrumbar un edificio con 200, y que ha tenido un mal día. En eso, Spider-Man ingresa al lugar. Dentro de su mente, Peter describe cómo cada músculo le duele, cada neurona le arde. Su cabeza late mientras su cuerpo se desintoxica. Pero, a pesar del dolor, su mente ya está enfocada, clara y bastante molesta. Spider-Man se lanza contra Hobgoblin, quien lo recibe con una descarga eléctrica, mientras que Brian y la doctora escapan. Hobgoblin le pregunta si aún está bajo los efectos de la droga. Peter responde que no. Eso le gusta al Hobgoblin, ya que su ataque duele más cuando uno está sobrio. Spider-Man es lanzado con fuerza, estrellándose contra el suelo, mientras Hobgoblin le dice que asume que él le pidió a esos científicos que analizaran la bebida. Así que si ellos mueren, será culpa de él. En ese instante, una trampa de telaraña detiene su avance. Peter se burla de Hobgoblin por no darse cuenta de la trampa, y luego le ofrece hablar de su supuesto plan maestro. Sabe que Hobgoblin contaminó Queen's Cola con una sustancia que genera ansiedad, pero no ve beneficio en simplemente hacer sufrir a la gente, así que deduce que debe haber una segunda fase. Supone que la idea es vender una cura milagrosa para el problema, que seguro ya está en el mercado. Hobgoblin, sonriendo, le reconoce su astucia, pero le recuerda que él también es astuto. Además, no está dispuesto a revelar secretos comerciales a su competencia. Rápidamente se libera de la trampa y le lanza varias filosas cuchillas giratorias a Spider-Man, que lo dejan fuera de combate. Y luego se va del lugar, dejando claro que eliminará a cualquiera que amenace su negocio, empezando por los objetivos más vulnerables. Mientras tanto, Brian y la doctora corren a través de los pasillos. Ella pregunta si los datos fueron subidos a servidores externos, pero Brian responde que no. Solo estaban en su laptop. La doctora sospecha que alguien del gobierno está colaborando con el atacante para encubrir lo ocurrido. Insisten que los datos deben sobrevivir, incluso si ellos no lo hacen. En eso, Hobgoblin los intercepta, elogiándola por su valentía,
y prometiéndole que hay un lugar esperándole en la suite ejecutiva del cielo. Spider-Man aparece de nuevo y detiene al Hobgoblin, para luego lanzarle una patada en la cabeza, mientras le grita que no permitirá que nadie más sufra. Brian, cansado de todo eso, decide huir, aunque la doctora le grita que se detenga. Volvemos a ver el recuerdo de Peter. Al parecer, Brian está siendo golpeado, y Peter llegó a ayudar, aunque tenía prohibido acercarse a él. En el presente, Spider-Man forcejea con Hobgoblin, intentando someterlo con sus últimas fuerzas. El villano habla sobre cómo planea hacer a la gente sufrir, para luego hacerla sentir mejor, y pone como ejemplo a su jefa. La ha llevado al límite, y ahora promete liberarla del dolor. Peter apenas alcanza a reaccionar. En el recuerdo, Peter le dice a Brian que ellos hicieron la promesa de cuidarse las espaldas mutuamente. Si ellos no lo hacen, ¿quién lo hará? El deslizador del Hobgoblin regresa, destruyendo los vidrios del techo. Spider-Man se lanza tras la doctora justo a tiempo para evitar que le caigan encima, y le dice que se marche, que él se encargará del villano. Hobgoblin reaparece, asegurando que ninguno de los dos irá a ningún lado, pero Brian, ahora con un casco protector en la cabeza y un hongo en las manos, llama su atención. Brian lanza el hongo directamente hacia Hobgoblin, golpeándole en la cabeza. Peter aprovecha el momento para dar un salto y hacer que el hongo le estalle en la cara. Ante esta jugada maestra, Peter le da el crédito a su amigo. Brian Nering, nunca tuviste un brazo que valiera la pena, pero siempre supiste cómo arruinar el día con un hongo bien usado en Mario Kart. Volvemos al recuerdo y vemos a ambos chicos caminando abrazados y repitiendo Fantastic Four, siempre. La sustancia liberada empieza a cubrir el cuerpo del Hobgoblin. De pronto, decenas de arañas surgen desde todos lados, trepando sobre él. En medio del terror, Hobgoblin grita desesperado, intentando quitárselas de encima, mientras lo invaden por completo. La doctora observa con asombro. Brian señala que esos eran los hongos malos, y ella le pregunta si ya tienen la licencia para producirlos. Peter, por su parte, aprovecha el momento para golpearlo de nuevo. Él no sabe exactamente qué está viendo Hobgoblin ahora, pero si está sufriendo una alucinación, una muestra de su propia medicina, eso le da energías para continuar. Peter cae de rodillas, agotado, todavía en proceso de desintoxicación. Hobgoblin sale corriendo, gritando que nada de lo que ve es real. Aterrorizado, rompe una ventana y escapa envuelto en pánico. Brian le pregunta si todo ha terminado. Spider-Man le dice que sí, que Peter Parker lo había contactado, pidiéndole ayuda. Brian, emocionado, le pide tomarse una selfie con él. Peter acepta de mala gana. Luego escuchamos una voz que dice: Queen's Cola y sus filiales han sido incautadas y sus productos retirados del mercado. Norman comenta que Peter llegó justo a tiempo, ya que Hobgoblin estaba por expandirse a nivel nacional con sus productos. El medicamento que descubrieron, Centiline, ya llevaba años en el mercado como tratamiento para la ansiedad, pero resultó ser el antídoto perfecto. La coincidencia de su existencia con la epidemia planeada parece demasiado conveniente. No hay pruebas directas que vinculen a Hobgoblin con la bebida o con la cura, al menos no por ahora. Peter le da las gracias, pero Norman responde que por culpa de él existe el Hobgoblin. Destruir su imperio forma parte de su redención personal. Más tarde, en la cocina de su hogar, Peter le comenta a la tía May que Norman Osborn le manda saludos. Entre sonrisas, ambos intentan reconectar. La tía May admite que le creyó cuando dijo que había sido drogado. Lo vio en el informe policial y en las noticias. Sin embargo, confiesa que no es la primera vez que siente que no conoce del todo a Peter. Le duele pensar que él mantiene partes de su vida en secreto, aunque reconoce que como adulto tiene derecho a su privacidad. Aún así, lo que más le preocupa es la sensación de que él quiere alejarla. Ella no será su madre, pero... Peter la interrumpe y la abraza con ternura. Le pide disculpas por haberla asustado y le promete que nunca más la va a apartar de su vida,
porque esa sería la única forma en la que podría perderla. Y finalmente le dice que es una gran madre. Y así, en medio de este momento de ternura, concluye este número, anticipando que en el siguiente número, Black Cat regresa. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.